Hola a todos y bienvenidos a su estación de radio favorita, donde los acompañamos en todo momento. El día de hoy queremos hablarles sobre ciertas personas con habilidades peculiares, casi como si se hubieran sacado de un programa de ciencia ficción. Y a pesar de que esto pueda llegar a resultar muy llamativo para algunos, les pedimos que lo reconsideren, puesto que aquellos que cuentan con estas habilidades también presentan grandes problemáticas en su día a día, sobre todo en las relaciones interpersonales, lo que lleva a sus seres cercanos a sufrir las consecuencias más significativas. Y aunque pueda resultar sorprendente, créame que muy probablemente usted ya ha convivido con este tipo de personas, e incluso es muy probable que conozca a más de una. Estos individuos cuentan con la habilidad de poder controlar las acciones de sus víctimas, y en algunos casos se ha visto que llegan a manipular hasta sus pensamientos. Esto puede traer una serie de consecuencias en las personas que se vean influenciadas, pues si bien en un inicio los efectos no llegan a ser tan evidentes, conforme va pasando el tiempo y se profundiza en la relación, las consecuencias se van agraviando, por lo que es de suma importancia poder identificar a aquellas personas que cuenten con estas dotes. Hay que tomar en cuenta de que siempre se encuentran en grupo, ya sea en parejas o en multitudes un poco más grandes, sin embargo con un número limitado de personas, ya que sus capacidades tienen ciertos límites. También hay que tomar en cuenta de que muy difícilmente dos personas con estas habilidades se van a formar parte del mismo grupo, por lo que siempre se encuentran acompañados de sus víctimas. Cabe destacar que cuando la relación es bastante reciente, las personas suelen verse felices y alegres, casi como si se entendieran. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y entre más dure la relación, más deteriorada se va a notar. Sin embargo, van a seguir juntos. Cabe mencionar que esto último no es característico ni exclusivo de este tipo de relaciones, ya que también puede presentarse en otras dinámicas, pero puede ser útil para contextualizar la situación. También existen otros elementos que hay que tomar en cuenta, como los efectos que llegan a tener las víctimas que ya se vieron influenciadas, y por su contraparte, aquellos que son quienes están ejerciendo sus habilidades para manipular a la otra persona. Aquellos que se han visto influenciados por un periodo prolongado suelen presentar diferentes sintomatologías, entre las cuales suele destacar la disminución de la estima propia, desconfianza, incomodidad y sentimientos de culpa, irritabilidad, dificultad para separarse de quien realiza la influencia, aislamiento y paranoia. También, en casos más extremos, las víctimas pueden verse agredidas emocional, psicológica y hasta físicamente, con el riesgo de llegar hasta la defunción misma, enfatizando de esta forma en la seriedad del asunto. Es fundamental que si llegan a conocer a alguna persona que presente rasgos de esta sintomatología o que en su defecto haya presentado cambios en su comportamiento habitual desde que empezó a tener cierta interacción o cierto tipo de relación con nuevas personas, estén atentos y sean pacientes, pues hay que considerar que es muy probable que estas personas ya se encuentren en una situación demasiado delicada como para poder alejarse de su acechador. De manera adicional, también se han reportado casos de personas que niegan ser manipuladas por otra persona, dificultando que de esta manera puedan solicitar ayuda, por lo que se recomienda realizar exámenes de conciencia a profundidad y sobre todo aprender a escuchar a su instinto. Es importante que puedan escucharse a ustedes mismos. Podría decirse que existe una voz en todos nosotros que nos dice: hay algo aquí que no está funcionando, hay algo aquí que no tiene sentido. Y en muchas ocasiones solemos hacer caso omiso, pero para estos casos, escucharla puede ser cosa de vida o muerte. También, en caso de querer solicitar ayuda, se recomienda formar redes de apoyo de confianza y sobre todo acudir con personal autorizado para poder realizar una estrategia adecuada. Se ha visto que la ayuda profesional es altamente efectiva para solucionar este tipo de problemas. Por otra parte, también hay que entender cómo es que actúan las personas con estas habilidades, puesto que no se realiza la influencia sin más. Se necesita toda una serie de pasos y una metodología que les permite poder actuar de manera eficiente. Por lo general, estas personas suelen recurrir al aislamiento de sus víctimas, procurando que se alejen de sus seres cercanos, para que de esta forma ellos parezcan la persona en quien más pueden confiar. También suelen recurrir a una serie de premios y castigos constantes que en muchas ocasiones pareciera que no tienen ningún sentido. Sin embargo, son útiles para que en la medida en la que pase el tiempo puedan incrementar medidas de control, por lo que ya no solamente regulan a quienes pueden ver sus víctimas, sino que también pueden empezar a decidir qué es lo que van a hacer o qué no pueden hacer.
También tienen el extraño hábito de empezar a modificar constantemente los recuerdos de las personas, negando, agregando o incluso cambiando hechos de sucesos que pudieron haber ocurrido recientemente. Esto con la intención de darles una nueva interpretación. Como consecuencia, les puede llegar a ser bastante sencillo poder generar miedo en sus víctimas. Y no específicamente sobre ellos mismos, sino sobre el mundo que los rodea. De esa manera pueden mostrarse como si fuera un espacio seguro, aunque no lo es tanto. También tienen la característica de no hacerse responsables de sus acciones, siéndoles muy sencillo poder culpar a alguien más, y sobre todo a sus víctimas, echándoles en cara que actuaron de esa forma porque ellos los provocaron. Después de todo esto, la víctima ya no sabe qué esperar de su acechador, siéndole casi imposible el poder predecir cómo es que va a reaccionar. Cabe destacar que estas personas también se caracterizan por ser gente muy impulsiva y muy agresiva, lo que puede llegar a dificultar un diálogo razonable con ellos. Por lo que lo mejor que se puede hacer es evitar a este tipo de personas lo más que se pueda. Y en caso de que consideren que ya puede ser bastante tarde para algún conocido, no se preocupen, mantengan la calma y busquen contactar a un experto en el área. Y si por el contrario alguno de nuestros radioescuchas llega a sentirse identificado con estos acechadores, tranquilos, puesto que también existen programas que pueden ayudarlos a poder canalizar apropiadamente estas habilidades. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta de que el cambio solo puede realizarse tras mucho trabajo y que no es algo que pueda tomarse a la ligera, puesto que se necesita replantear muchas creencias que se tienen del mundo que nos rodea. Por lo tanto, se necesita una mentalidad flexible, que si bien no es sencillo conseguirla en un inicio, conforme se vaya trabajando y desarrollando, podrá notar cómo cambian sus relaciones e incluso su manera de actuar en el mundo. Desde Cabina esperamos que esta nota les sea de utilidad y que pueda ser vista como una invitación al cambio. Y pasando al ámbito de las noticias, se ha podido observar cómo ha disminuido el índice de delitos cometidos en las últimas semanas. Y considerando que las autoridades no han implementado medidas adicionales, se le puede atribuir este cambio a la organización que se ha presentado por parte de la población en general. Y si bien se reconoce que pueden existir otros factores, este último podría ser considerado el más representativo. Sin embargo, vale la pena analizar el comportamiento de los grupos que llevan más tiempo practicando la organización social, puesto que fueron los primeros en erradicar la delincuencia prácticamente en toda su zona. Una vez hecho esto, plantearon mecanismos para volverse autosustentables, lo que consiguió una mejora significativa en la calidad de vida, pudiendo satisfacer prácticamente todas las necesidades básicas. Cabe destacar que esto también ha implicado a diversas instituciones, sin embargo no de la manera en la que a estas les gustaría, puesto que ahora la comunidad ha manifestado su descontento ante la falta de eficiencia que llegan a tener, presionando de tal manera que han empezado a mostrarse cambios significativos en diversas organizaciones, sobre todo en aspectos gubernamentales, cosa que no se había visto en muchísimo tiempo. Este tipo de casos puede ayudarnos a reflexionar sobre el alcance que puede tener una comunidad bien organizada, pero también entendiendo la dirección que pueden tener sus actos dependiendo de las necesidades. Esto puede servirnos para reflexionar y pensar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, qué es lo que hace falta para cambiar, qué podemos hacer para mejorar. En otras noticias, se han enviado nuevos grupos de exploración para analizar la situación actual de la comunidad que se encuentra bajo la neblina. Según los reportes, se han hallado nuevos objetos muy parecidos a los de la primera expedición. Curiosamente, estos se encontraban ubicados en lugares muy específicos, trazando la dirección que tenía la nube antes de descender. Esto no ha hecho más que fortalecer las creencias que se tenían originalmente de la estrecha relación que había entre la neblina y estas curiosas rocas. Actualmente, algunas de estas ya se encuentran bajo la custodia de diversas autoridades, las cuales se encuentran realizando diversos estudios para entender la naturaleza de estos objetos. Es importante mencionar que de momento no se encuentra con información suficiente para poder dar alguna conclusión al respecto. Por otra parte, ya se están realizando estudios en las personas que se vieron influenciadas por este objeto. Los resultados obtenidos han llegado a ser un tanto impredecibles y hasta inconsistentes, puesto que se desconoce el nivel de exposición real a los efectos o a las ondas emitidas por la roca. Según los informes, aquellos que fueron expuestos en menor medida suelen presentar únicamente lagunas en sus recuerdos, pero no han llegado a presentar ninguna otra sintomatología. Y en algunos casos, donde las personas fueron expuestas en mayor medida, han llegado a presentar síndrome de abstinencia, caracterizado por náuseas, paranoia y agresividad. Sin embargo,
embargo, estos síntomas desaparecen una vez que la persona entra en un contacto directo con el objeto en cuestión. Y a pesar de que esto llega a ser bastante alarmante para aquellos que vayan a implementar un programa de intervención, cabe destacar que no se presenta en el 100% de los casos, solamente en algunos, por lo que diversos grupos de investigación han decidido colaborar para poder encontrar una posible solución a lo que está ocurriendo. De hecho, algunos de nuestros expertos ya se encuentran colaborando con estos grupos de investigación. Esto con la finalidad de poder apoyar y encontrar una solución lo más pronto posible, puesto que a pesar de los esfuerzos realizados, aún desconocemos las magnitudes que podría llegar a tener este fenómeno. Sin más por el momento, les deseamos que pasen un excelente rato en compañía de sus seres cercanos. Hasta la próxima emisión.